¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día para todos allá en casa. Gracias por acompañarnos en este programa que hacemos con tanto cariño todos para poderle servir a usted, poderle dar información que le nutra, que le ayude a mejorar su calidad de vida. Estamos muy contentos. Comenzamos la mañana agradeciendo a Dios por tenernos acá, por tenernos con salud y poniendo todo en sus manos para que de verdad se haga lo que sea necesario. Vamos a comenzar hablando de colitis o de lo que todos decimos es colitis, porque cuando una persona tiene, no sé, inflamación abdominal, dolor, ¿verdad? Este cuadro típico, no, lo que tenés es colitis o lo que tengo, uno mismo dice, es un ataque de colitis. Sin embargo, esas molestias que les acabo de mencionar también podrían asociarse a otras condiciones. Para hablarnos de colitis y de enfermedades que además tienen síntomas o manifestaciones muy parecidas a la colitis, está hoy con nosotros el doctor Manuel Rojas. Manuel Rojas es internista y está aquí para ampliarnos y sobre todo para contestar sus preguntas. Entonces recuerde que si quiere preguntarle directamente al doctor, está la página de Facebook, ahí está Nancy muy atenta para leer algunas de sus preguntas por escrito, y también está el 6087-7777, que es el número de WhatsApp que está habilitado para que nos mande sus preguntas en video. Recuerde bajarle el volumen al televisor, colocar el celular en posición horizontal, decirnos quién es usted y desde dónde nos está viendo, y ya con eso podemos tramitarle la pregunta al doctor. Don Manuel, bienvenido. Buenos días. En términos generales, ¿qué conocemos como colitis? Ok, aquí es una aclaración importante. Sí. Normalmente en medicina, la terminación itis quiere decir inflamación. Cierto. Entonces, cuando uno está hablando de colitis, está hablando de inflamación de colon, así de sencillo. Y esto es importante porque cuando estamos hablando de inflamación en medicina, quiere decir que existe un proceso a nivel de células que afectan los tejidos. Entonces, nosotros podemos tener colitis, propiamente dicha, por procesos infecciosos, por procesos que se llaman isquémicos, que es decir, que no llega un aporte adecuado de sangre al intestino. Podemos tener colitis parasitarias, podemos tener colitis infecciosas, colitis que producen ulceraciones, colitis que producen como unas calcificaciones, por decirlo así, que se llaman granulomas, o sea, colitis granulomatosa. De todo eso vamos a hablar ahora. Y lo más interesante es que a lo que le aplicamos el término colitis no tiene nada de colitis. La colitis espástica, o lo que la gente le llamaba colitis nerviosa, o actualmente síndrome de intestino irritable, es interesante porque cuando uno le hace estudios, todos los marcadores de inflamación, estamos hablando de marcadores en sangre que miden infección, que miden inflamación, todos son negativos. En la colitis del síndrome de intestino irritable, que quitémosle la palabra colitis porque ahí no aplica, ahí tenemos los famosos pacientes que tienen dolor, que tienen distensión y que pueden tener alternabilidad o que pueden tener variantes. La variante con diarrea, el paciente que tiene distensión, dolor y no, le dan urgencia de ir al baño a defecar. El paciente que más bien es al contrario, el paciente que tiene dolor, que tiene distensión y está con constipación, le cuesta defecar. Existe la otra versión, que es el paciente que alterna diarrea con estreñimiento, y hay algunos casos un poco más difíciles de definir. Pero es que interesante, en este tipo de pacientes, el paciente tiene un buen estado general. Es un paciente que se ve bien, simplemente que tiene sus alteraciones de tipo distensión, de tipo urgencia defecatoria o de estreñimiento, pero lleva una vida relativamente normal y no presenta ninguno de los síntomas de alarma que nos puede orientar hacia el otro grupo de colitis. No tiene pérdida de peso, no tiene diarrea sanguinolenta, no tiene fiebre, no tiene otras enfermedades de fondo. Entonces aquí no empezamos a hablar del síndrome de intestino irritable, es una enfermedad en la cual uno le hace estudios de toda índole, estudios de tipo laboratorio para ver si hay infección o inflamación y están normales. Se les hacen endoscopías, la colonoscopía y demás, y no muestra ninguna alteración significativa. Sin embargo, afecta sustancialmente la calidad de vida de la persona, en el sentido de que no es bonito trabajar con esa sensación de distensión. Pero interesantemente también el síndrome de intestino irritable, para ir diferenciándolo de las otras, arrastran una serie de una carga ansiosa importante. Es muy importante relacionarlo con otras enfermedades que tiene el paciente.
Puede ser pacientes que tengan migraña de fondo, que tengan fibromialgia de fondo, pacientes en los cuales la carga de estrés y ansiedad está muy compenetrada en ese paciente. Hay gente que lo ha relacionado también con eventos traumáticos de la infancia y esto genera también, alguien decía por ahí que pensamos con la cabeza y sentimos con la panza, valga la palabra panza, ¿verdad? Para que la gente lo entienda. Entonces pensamos y sentimos acá. Bueno, entonces resulta que en el síndrome de intestino irritable tenemos esas características y una cosa importante, no tiene ninguno de los síntomas de alarma que estamos mencionando. No hay pérdida de peso, salvo variantes de pérdida de peso, pero que no son tan significativas. Cuando ya nosotros empezamos a tener otro tipo de sintomatología, como estas que mencionamos, entonces ya no todo es un síndrome de intestino irritable. Existen una serie de enfermedades que dan exactamente en etapas iniciales la misma sensación de dolor abdominal, de distensión, pero aquí es donde el médico y el paciente deben estar atentos a los signos de alarma. Bueno, no es normal que un paciente que tenga síndrome de intestino irritable lo despierten los síntomas de la noche. Generalmente, y como mencionamos al principio, que tienen que ver con una carga ansiosa importante, pues generalmente se dan a lo largo del día, sobre todo en la época de trabajo. Generalmente son más sintomáticos entre semana, menos sintomáticos los días que tienen libres. Son pacientes que pueden dormir bien normalmente y que no pierden peso. Si ya empezamos con pérdida de peso, si hay diarrea, si hay diarrea sanguinolenta, si hay fiebre, este paciente hay que salirnos de ese contexto y no etiquetarlo. Por ejemplo, existe la colitis ulcerativa crónica inespecífica, se llama CUSI. El CUSI es una enfermedad que produce microulceraciones en todo el intestino, empezando en la parte distal del intestino grueso, en lo que se llama el recto. Ahí empezamos a tener una serie de ulceraciones que van paulatinamente ascendiendo. El recto está en esta zona, va ascendiendo hacia lo que se llama el sigmoides, se llama sigmoides porque tiene una forma de S, y luego empieza a subir por el resto del intestino, produciendo ulceraciones, produciendo fiebre, produciendo pérdida de peso y una cosa interesante, episodios de diarreas sanguinolentas. Todo paciente que tiene diarreas sanguinolentas debe de ser estudiado por una enfermedad inflamatoria intestinal. Ve aquí me digo enfermedad inflamatoria intestinal, porque una enfermedad inflamatoria intestinal, que es el verdadero término para aplicar una colitis, está la colitis ulcerativa crónica inespecífica y está otra enfermedad que se llama la enfermedad de Crohn, que también es relativamente frecuente. Y a veces cuesta hacer el diagnóstico diferencial entre una y otra. Si uno se pone a analizar y a diferenciar una de otra, vemos que la enfermedad de Crohn no compromete el colon izquierdo usualmente, más bien es hacia el lado derecho. Generalmente lo que produce son zonas alternantes de compromiso. Cuando le hacen la colonoscopía, en la colitis ulcerativa se ve que todo el intestino está comprometido, y va ascendiendo y va comprometiendo. En cambio, en la enfermedad de Crohn va haciendo como manchas, como zonas sanas con zonas buenas. Y una cosa muy importante es que es más frecuente el sangrado rectal en la colitis ulcerativa que en la enfermedad de Crohn. Y otra cosa, la enfermedad de Crohn también es importante porque produce lesiones a nivel de recto, lesiones perirectales, cosa que no están en la colitis ulcerativa. Son cosas que es importante porque cuando está empezando la enfermedad es exactamente igual que hablar de una colitis común y silvestre. No todo paciente empieza con diarrea, no todo paciente tiene sangre. La mayor parte empiezan con distensión, con dolor, que sienten que esto le cayó mal, que es la colitis y empiezan a tomar medicamentos. Y aquí también es importante saber que hay medicamentos que pueden agravar los cuadros. Justamente eso le iba a preguntar, que generalmente cuando este cuadro se presenta, lo que la gente quiere es encontrar el alivio a la condición que lo está atormentando. Tomar algo para aliviar temporalmente, digamos, esos síntomas es incorrecto. Si tenemos un episodio de simplemente distensión abdominal, que el paciente está bombado, que el paciente tiene cólicos, uno puede tomar algo antiespasmódico para aliviar los síntomas en forma transitoria. Pero el abuso de los antiespasmódicos también puede generar lo que se llama un hilio. Un hilio es que el intestino se deja de mover. Recordemos que el intestino tiene una serie de movimientos de gusano, que es lo que permite que se vaya moviendo el bolo fecal a lo largo del intestino hasta ser eliminado. Bueno, si le empezamos a dar antiespasmódicos, estos movimientos de gusano desaparecen, el intestino no se mueve, no hay tránsito intestinal, es como que hubiera habido un choque ahí en el intestino y empieza la presa para atrás. Entonces, el abuso de los antiespasmódicos puede generar más distensión en el paciente, más globoso, más
compromiso al estado general. Entonces, uno puede tomar medicamentos en forma transitoria para aliviar síntomas, pero más allá de un límite, ¿verdad? Hay que saber respetarlo. Quiero retomar este término que usted utilizó al principio, que es colitis nerviosa, porque es un término creo que muy popular y creo que mucha gente que de verdad, cuando está sometida a una gran carga de estrés, ¿verdad? O presión por alguna situación o depresión por alguna situación en su vida particular, refieren, bueno, tengo colitis nerviosa. ¿Eso realmente existe o no existe? Como término, colitis nerviosa no. Como realidad, sí. Lo que decíamos al principio. Hay gente que tiene problemas de tipo psicológico, ansiedad, estrés emocional, lo dejó la novia, se quedó sin trabajo. Esta época de enclaustramiento que estamos viviendo. Es que por eso se lo pregunto, porque en este momento hay mucha gente sometida a mucha carga emocional. Claro, y eso, te decía al principio, pensamos con la cabeza, sentimos con la panza. Bueno, básicamente, mucho de la sintomatología puede ser asociado a eso. Entonces, ¿cómo llega uno al diagnóstico de colitis nerviosa? Básicamente por la historia clínica del paciente, en el sentido de que no tenga síntomas de alarma. Un paciente puede tener distensión, puede tener dolor, puede tener todo eso, pero si tiene diarrea sanguinolenta, si está perdiendo peso, si tiene fiebre, ese paciente no es una colitis nerviosa, no es un síndrome de intestino irritable. La otra cosa importante es que algunas de las enfermedades inflamatorias intestinales, donde está esta enfermedad que mencionamos, la enfermedad de Crohn, donde está la colitis ulcerativa, generalmente tienen manifestaciones extraintestinales. Como son enfermedades autoinmunes, es decir, enfermedades en las cuales nuestro organismo está autolesionándonos, puede también producir actividad de autolesión a otros niveles. Entonces, no infrecuentemente un paciente, por ejemplo, con un CUSI, con una colitis ulcerativa crónica inespecífica, también tiene inflamación de articulaciones. No podemos por qué tener inflamación de articulaciones en un paciente que tiene una colitis nerviosa. ¿Ya ¿Me explico? Sí, entonces usted dijo que las señales de alerta, así a las que hay que prestarle más atención son heces sanguinolientas, pérdida de peso, fiebre y fiebre. La otra cosa también que uno podría ponerlo como un signo de alarma es que el paciente sea despertado en la noche. El paciente que ya está plácidamente dormido y lo despiertan los síntomas, sea la diarrea, sea el dolor, sea el espasmo, usualmente este paciente no tiene un síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable, lo que estábamos hablando al principio, la colitis nerviosa, se asocia generalmente a la carga de estrés, y la carga de estrés está dura a lo largo del día, y una vez que llega la noche y logra descansar la persona, el tránsito intestinal debería regularse, salvo que haya llegado y haya comido ahí como un cosaco y entonces esté distendido por la comida que se pegó. Pero si comió en forma normal no tendría por qué tener síntomas nocturnos. Entonces también ese es otro signo de alarma. Ok. Doctor, ¿cómo hacen ustedes el diagnóstico? ¿Qué tipo de examen? Bueno, usted habló ahora de una colonoscopía. Ok. Primero siempre la clínica. No es que todo paciente que llega con dolor abdominal inmediatamente es un paciente que va a salir hacia una colonoscopía. Si vemos que el paciente tiene trastornos de fondo de tipo ansioso, es un paciente, por ejemplo, mujer. ¿Por qué por mujer? Porque la mujer tiene más tendencia a una relación casi de 2-1 con respecto a los hombres en presencia de síndrome de intestino irritable. 2, que tenga otras enfermedades que tengan una carga ansiosa importante como factor gatillo precipitante, la fibromialgia, que tenga migraña. Este tipo de pacientes que tienen este tipo de contextos lo va orientando a uno hacia un síndrome de intestino irritable. La ausencia de todos esos signos de alarma, entonces uno puede decir, este paciente tiene efectivamente un síndrome de intestino irritable y no necesariamente en ese momento debe realizarse una colonoscopía. Evidentemente la colonoscopía le da a uno la seguridad total de que no tiene ninguna lesión intraluminal dentro del intestino, pero no de buenas a primeras un paciente con síndrome de intestino irritable evidente va a necesitar una colonoscopía. Entonces, la colonoscopía está para el paciente en el que estamos sospechando que existe alguna otra cosa. Los síntomas que mencionamos o síntomas extraintestinales o los pacientes que tienen otro tipo de enfermedades que se pueden asociar a lo que se llama enfermedad inflamatoria intestinal. Habíamos hablado de la ¿cómo se llama? De la inflamación de articulaciones, pero hay pacientes también que tienen lo que se llama espondilitis anquilosante. Es una enfermedad reumatológica, típicamente produce dolor a nivel de la colita, produce compromiso articular y fiebre. Un paciente que tiene síntomas digestivos y tiene una espondilitis anquilosante, este paciente no es un síndrome de intestino irritable, probablemente tiene una colitis ulcerativa de fondo. Y es importante también saber el diagnóstico porque no solamente es
la sensación de malestar general, sino que, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal tiene repercusiones. ¿Por qué tiene repercusiones? Porque tiene diarrea de alta tasa, a veces son muchas las deposiciones diarreicas, porque tiene su pérdida de sangre, entonces puede generar deficiencias vitamínicas, puede generar pérdida de vitaminas, lo que se llaman liposolubles, la vitamina A, la D, la E, la K. Consecuentemente, eso trae compromiso en las personas. Puede traer trastornos visuales, puede traer problemas en el metabolismo del calcio, puede tener problemas en la coagulación, puede tener problemas de diversa índole porque no está absorbiendo también ácido fólico, no absorbe vitamina B12, se puede anemizar. Entonces, eso es parte del diagnóstico. Entonces, un paciente que tiene síndrome de intestino irritable, mínimo, uno le manda una biometría. Una biometría quiere decir ver cómo está el estado nutricional de ese paciente. ¿Qué quiere decir eso? Ver los niveles de colesterol. Recordemos que uno piensa en el colesterol y los triglicéridos pensando en los niveles altos. Sí, señor. Pero también los niveles extremadamente bajos quiere decir que el organismo está comiéndose sus reservas. Cuando tenemos una enfermedad que nos está atacando, el organismo no se muere de un día para otro. Empieza a consumir reservas de triglicéridos, consumir reservas de colesterol, consumir reservas de proteínas, y ahí va paulatinamente. Entonces, si vemos niveles de colesterol y triglicéridos extremadamente bajos, estamos probablemente en un estado catabólico, el organismo se está autoconsumiendo. ¿Y cómo sabemos que son extremadamente bajos? Porque uno a lo mejor agarra un examen y no lo sabe interpretar como lo interpretan ustedes. Casualmente. Ahí necesita el médico. Uno. Ahí necesita el médico. Y normalmente yo le digo a los pacientes, no vale la pena hacerse un examen de escopetazo, o sea, se hacen de todo lo oído por a ver qué sale. Ajá. Siempre mejor la orientación diagnóstica, por dos razones. Una, porque el médico le puede decir qué examen realmente necesita hacerse, y no que se gaste un montón de dinero en exámenes que probablemente no necesitaba. Claro. Doctor, hay otros dos términos que son colitis por parásitos y colitis alérgica. ¿Eso sí existe? Sí, claro. Dentro de las causas que mencionamos al principio de colitis, ya propiamente bien aplicada la palabra colitis, teníamos las colitis ulcerativas, como la colitis ulcerativa crónica inespecífica, la granulomatosa, que es la que produce este proceso inflamatorio focalizado, que es la enfermedad de Crohn. Tenemos las colitis infecciosas. Dentro de las colitis infecciosas podemos tener la colitis por parásitos. Entonces, uno de los parásitos que generalmente puede producir también toda la misma sintomatología son las amebas. Entonces, la ameba histolítica, que normalmente el adulto no le gusta hacer exámenes de heces, casi como que lo limita a que sea el niño el que se tiene que hacer exámenes de heces. Un adulto puede tener una colitis parasitaria por ameba histolítica y tener prácticamente la misma sintomatología. ¿Cómo llega esa ameba a mi estómago o a mi sistema digestivo? Contaminación, mal lavado de alimentos, fundamentalmente agua contaminada. Ano, mano, boca, toda la contaminación se da en ese ciclo. Entonces también es importante hacer esos estudios. La otra cosa es, cuando uno habla de colitis infecciosas, no solamente están los parásitos. Pues en las amebas también existen, por ejemplo, colitis de tipo infeccioso. Hay enfermedades por bacterias que pueden generar también inflamación intestinal. Ejemplo que es importante tomarlo en cuenta. Alguna gente que ha utilizado antibióticos. Randall hizo una infección de garganta, estaba muy mal con su infección de garganta, el médico le recetó ceftriaxona, por ejemplo. Es un antibiótico inyectado muy bueno para la infección. Pero resulta que algunos antibióticos, entre ellos la ceftriaxona, algunos derivados de la penicilina, algunos derivados de la clindamicina, pueden barrer la flora intestinal. Y una bacteria que está en el intestino, que está a ese nivel, puede empezar a proliferar, se llama Clostridium. Entonces este Clostridium, que antes estaba ahí chiquitito porque no proliferaba, empieza a invadir todo el intestino y puede producir diarrea sanguinolenta, puede producir distensión abdominal, un estado de shock e inclusive la muerte. Esto se llama diarrea por Clostridium y produce, a nivel de, cuando hacen en la colonoscopía, los gastroenterólogos pueden ver una serie de manchas como unas motas que se llaman pseudomembranas. Por eso se llama colitis pseudomembranosa, colitis de falsas membranas, porque produce todo este tipo de alteración que a su vez se pueden perforar y producir cuadros peritoníticos severos. ¿Y eso puede ocurrir con cualquier antibiótico? Con cualquier antibiótico puede ocurrir. ¿O solo si es un antibiótico muy fuerte? No, la clindamicina es de uso regular, algunos antibióticos como la ceftriaxona es de uso regular. En realidad no son antibióticos extremadamente poderosos. Por eso es que también es importante saber
cuando un paciente ha utilizado antibióticos, ver si tiene una diarrea simplemente porque el intestino le lavó, el antibiótico le lavó la flora bacteriana y hizo una diarrea que generalmente responde con el uso de probióticos, ¿verdad? A diferencia de un paciente que ya lo vemos que está sangrando y la única historia que tiene es que usó antibióticos. Y vea qué interesante, no necesariamente en la última semana, puede ser inclusive hasta 4 semanas. Ok. Entonces hace 4 semanas estuvimos recibiendo antibióticos y de un momento a otro diarrea sanguinolenta que nunca hemos tenido, hay que descartar el diagnóstico de colitis endomembranosa, que es en realidad una verdadera emergencia. Doctor, la diarrea sanguinolenta, evidentemente, perdonen que pregunte esto, pero tengo que hacerlo porque puede ser un poco desagradable para algunas personas. ¿Tiene que verse la sangre en las heces? Se ve la sangre, sí. O es de estas que a veces, porque yo sé que hay presencia de heces presencia de sangre en las heces, que a veces uno no la ve, no, pero que está ahí. En este tipo de colitis sí tenemos un sangrado macroscópico, es un sangrado evidente, que es muy diferente al sangrado de tubo digestivo alto. Estamos hablando de sangrado de colon. Ajá. ¿Por qué es diferente? Bueno, porque cuando una persona sangra de una úlcera gástrica, la sangre tiene tiempo para ir revolviéndose paulatinamente con la materia fecal. Ajá. Y entonces produce lo que se llama melena, que es unas deposiciones negras con un olor sui generis. Eso se llama melena. Entonces, cuando uno ve melena, piensa en tubo digestivo alto. Ajá. En cambio, en tubo digestivo bajo, lo que vamos a ver son heces sanguinolentas. Sangre más viva, digamos. Sangre viva, rojo rutilante, dicen por ahí. Okay. Entonces ya es sangre, o como le dicen los pacientes, sangre fresca. Algo está pasando ahí. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta todos los antecedentes del paciente. Ok, la otra cosa en la que quiero hacer énfasis, que usted lo acaba de mencionar, pero quiero que quede totalmente claro, es que no necesariamente se presenta el cuadro inmediatamente después de haber terminado el tratamiento con el antibiótico. Pueden pasar, incluso dijo usted, 4 semanas. Hasta 4 semanas inclusive para tener una colitis pseudomembranosa. Bueno, por eso es un caso importante. Entonces la historia clínica es fundamental. No es simplemente, mire, tengo diarrea y hasta qué tomo. No, es que hay que ver qué tomó, qué estuvo tomando. Mire, es importante el antecedente de haber tenido una infección. Todo eso orienta al médico para un diagnóstico. Sí, dice Estep Calderón, yo padezco de colitis muy seguido. El médico lo que me manda es fibra y un medicamento que se llama Buscapina. Aún no encuentro el factor que lo activa. Se me inflama el vientre bajo y me da dolor y estreñimiento siempre. ¿Qué debo hacer? Bueno, aquí es una cosa muy importante. Vea, primero hay que estar seguro de que tenemos un diagnóstico de síndrome de intestino irritable. En ese caso, ver que no tenga ninguno de los signos que nos preocupa, que ya mencionamos. Si no tiene ninguno de esos signos, si son episodios a repetición, son episodios que vemos que ya la paciente durante los últimos meses, años, ha experimentado las mismas crisis, que no tiene compromiso al estado general, en este paciente entonces el tratamiento es netamente sintomático. Sintomático quiere decir que, bueno, que hay que evitar, habíamos dicho que había 2 variedades de síndrome de intestino irritable, con diarrea o con estreñimiento. Sí. Bueno, entonces dependiendo de cuál estemos manejando, así va a ser la sintomatología para que el tratamiento sintomático, ¿verdad? La otra cosa, hay medicamentos antiespasmódicos que quitan el espasmo, que quitan el dolor, sin abusar, que es otra cosa importante. Y la otra cosa, que hay una dieta, te voy a tirar un comercial aquí, hay una dieta que se llama FODMAP, no es FODMAP, sino FODMAP, F-O-D-M-A-P. FODMAP, FODMAP. Esto son las siglas en inglés de oligosacáridos, monosacáridos, disacáridos y polioles fermentables, que son los que pueden agravar un síndrome de intestino irritable. De hecho, nosotros tenemos una página que se llama Rojas Medical Center, valga el comercial ahí, y vamos a subir esa FODMAP, porque ahí vienen un montón de alimentos que por su capacidad de fermentación hacen que el paciente tenga más distensión, más sensación de globo, más molestias. Porque una cosa también interesante en el síndrome de intestino irritable es la hipersensibilidad a la distensión del intestino. Entonces tenemos fermentación bacteriana, más crecimiento de gas y esta distensión del intestino hace que, asociado a una hipersensibilidad, el paciente se sienta mal. ¿Y estos alimentos son los que conocemos, no sé, repollo, por ejemplo, los frijoles? Son múltiples. Frijoles, rábano, pepino, repollo, leche, por ejemplo, son algunos de los
que se mencionan, pero en la dieta FODMAP son más, son casi 5 páginas que las pueden buscar ahí. Yo creo que como a las 10:30, 11 lo vamos a subir. Pero es importante para que estén pendientes. Sí, porque una cosa importante, no ganamos nada con este tratamiento, con tratamiento sintomático, si nosotros seguimos expuestos a lo que nos genera distensión. Claro, entonces es importante por supuesto. Fanny Salazar justamente da en el clavo con algo que quería preguntarle hace rato. Dice, yo desde pequeñita tengo problemas de colitis, por más laxantes, ya sean naturales o fármacos, no logro detener la situación y obtener resultados positivos. Tengo un factor de riesgo hereditario y es que mi abuelita murió de cáncer de colon. ¿Ok? ¿Puede esto influir? Yo quería saber si la herencia juega en estos casos un factor importante, número uno. Y dice que ella ya está desesperada porque a veces pasa hasta 15 días sin poder ir al baño. Es el cuadro que usted acaba de mencionar, que puede ser o diarrea o puede ser estreñimiento. Ella en este caso tiene el estreñimiento. Tiene apenas 34 años. Sí, es una persona relativamente joven y hay que estudiarla. Ya con un cuadro... una chiquilla, doctor. Sí, podría ser mi hija, imagínese. Bueno, también, sí. Entonces, volviendo a ese caso, entonces resulta que ya un cuadro que se está perpetuando en el tiempo, entonces ya uno no debería conformarse solo con la clínica, solo con lo que uno encuentra en el examen físico. Aquí sí es importante hacer estudios un poquito más invasivos. Una colonoscopia le daría a uno un grado de tranquilidad importante de que no tenga ninguna lesión. Interesante, por ejemplo, el paciente que tiene colitis ulcerativa crónica inespecífica y el paciente que tiene enfermedad de Crohn, pero sobre todo el paciente que tiene colitis ulcerativa, es decir, estas enfermedades que se llaman enfermedades inflamatorias intestinales, tienen más riesgo de desarrollar cáncer de colon. Entonces es importante tomarlo en cuenta. No es que simplemente tengo colitis ulcerativa. El riesgo de cáncer de colon es mayor en este tipo de personas. El factor herencia. Ahí el factor no necesariamente se pasa de padres a hijos, pero la predisposición familiar, el factor herencia está presente. Ok. Doctor, también tenemos una pregunta en video que nos manda una televidente y se lo vamos a colocar. Buenos días. Yo quería hacerles una consulta. Es que mi mamá tiene 84 años y ella padece mucho de colitis, pero ella tiene una hernia en el estómago, para abajito del ombligo, la tiene grandecita. Y nosotros pensamos que puede ser por eso, por la hernia que tiene, que padece tanto de esas colitis. Entonces me gustaría saber si ustedes me podían decir que es debido a eso. Muchas gracias, buenos días. Bueno, muchas gracias. ¿Existirá alguna relación entre la hernia con el problema, con lo que ella llama colitis? Sí, bueno, en realidad recordemos que cuando tenemos síntomas de síndrome de intestino irritable o alguna de las colitis, vamos a tener distensión del intestino. El intestino se inflama, se distiende. Cuando hay una hernia, sobre todo una hernia umbilical, ¿qué es lo que existe o qué es lo que pasa con una hernia umbilical? Bueno, que lo que existe es una debilidad de la pared abdominal, los músculos se separaron y entonces es más fácil que las vísceras intraabdominales tiendan a protruir, a salir. Entonces, supongamos que este es el orificio de la hernia y las vísceras cuando se llenan de gas tienden a tratar de salir. Entonces, la sintomatología de la hernia puede agravarse siempre en cuando hay más distensión, más gas, cuando está más sintomático un síndrome de este tipo. Pero la hernia en sí no desencadena el síndrome de intestino irritable. Al revés, sí se puede dar. Ok. Paola Valverde tiene 22 años. Dice que hace como 2 años le diagnosticaron intolerancia o la diagnosticaron intolerante a la lactosa, que esa era otra condición de la que tenemos que hablar, que es la intolerancia, las intolerancias alimentarias, ¿verdad? Pero de un tiempo para acá me dan fuertes dolores de estómago que creímos que era colitis, pero al hacer algunos cambios a nivel de estrés, los malestares han seguido. He dejado de comer arroz y harinas y los dolores han menguado un poquito. ¿Usted qué me recomienda? Pregunta ella. Dentro del estudio del paciente crónico, el paciente que ya reiteradamente presenta síntomas, que ya le hemos dado antiespasmódicos y que no ha mejorado, una de las condiciones que también que hay que estudiar son las intolerancias alimentarias. Las más frecuentes son la intolerancia a la lactosa y la intolerancia al gluten de trigo. Pero podemos tener intolerancia a N cosas, a banano, a manzana, a piña, a lo que sea. Porque lo que se producen son inmunoglobulinas, son anticuerpos que atacan ciertas porciones de las proteínas. Y tenemos inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G. Entonces, todas estas hay que valorarlas. Normalmente la gente busca para intolerancias a veces solo la inmunoglobulina E, pero la inmunoglobulina A y la M también están presentes y tienen que ver mucho con este tipo de sensibilidad. En el caso de la enfermedad celíaca,
estamos hablando de que el paciente tiene una sensibilidad importante a una porción de una proteína. La proteína sería el gluten y una porción se llama la gliadina. Entonces se empiezan a formar anticuerpos contra esta porción de la proteína, contra la gliadina, y hace que secundariamente este proceso autoinmune la persona tenga no solamente problemas digestivos, sino también problemas extradigestivos, problemas a nivel de articulaciones, problemas a nivel de piel, porque esto va en relación a la sensibilidad al gluten de trigo, que no solamente está en el trigo, sino que también está en otros cereales. Y es importante hacer el diagnóstico. También diferenciarlo entre sensibilidad al gluten de trigo y enfermedad celíaca, que no es lo mismo. Son cosas distintas. Ya con enfermedad celíaca sí estamos hablando efectivamente que el paciente no tolera del todo la exposición a la gliadina. Doctor, ¿y esto surge de repente en la vida de uno? Digamos, yo puedo haber no sido intolerante a la leche, por ejemplo, o a los lácteos durante la buena parte de mi vida y de repente de un día para otro comienzo a presentar ese tipo de situación. Ejemplo, yo. ¿En serio? Yo toleraba la leche antes. Toleraba la leche tranquilamente. Y un momento, paulatinamente, como fueron avanzando los años, empecé con una etapa de problemas de tipo digestivo, distensión, dolor, cólicos y demás. Sí, ¿no? Yo trataba de evitar los lácteos. Siempre me antojaba buscando algo, pero me caía mal, ¿verdad? Hasta que ya he tenido 3 episodios que casi me he muerto porque he hecho espasmo, broncoespasmo severo, con toda la imposibilidad para respirar producto derivado de la leche. O sea, hay gente que cae en intolerancias y que puede llegar ya a una alergia alimentaria severa. Y uno tiene, lo único que queda en este tipo de cosas no es simplemente tomar un antialérgico, es evitar lo que a uno le desencadena ese tipo de circunstancias. Hay estudios que se pueden hacer para ver el grado de sensibilidad que tenemos a los diversos alimentos, no solamente, como te decía, a gluten o a leche, sino que hay otras cosas que nos pueden desencadenar. Ve qué interesante, el azúcar de caña. Hay gente que es sensible al azúcar de caña. ¿Y en qué no se utiliza el azúcar de caña? Montones de cosas. Y hay gente que es sensible, entonces pasa tomando antialérgicos y no relacionan que el azuquita que le puso el café es casualmente la que le está ocasionando ese tipo de problemas. Puede ser lo mismo con la piña, con el banano, con frutas, con un montón de cosas que lo pueden desencadenar. Y yo puedo ser intolerante a varias cosas al mismo tiempo. Puede ser intolerante a varias cosas, exactamente. Entonces, cuando uno hace un estudio de este tipo, uno puede documentar a qué es sensible. Hay paquetes que se llaman inmunopack, de sensibilidad a alimentos. Y se gradúan desde el grado 1 hasta el grado 5. Hay pacientes que tienen sensibilidad 4 y 5 a una determinada cosa. Eso se extiende, como dicen ahí, hágale la cruz porque usted no lo puede comer. Va a tener una reacción de sensibilidad probablemente no solamente digestiva, sino extradigestiva. ¿Cómo es? Cuanto más alto es el número, es mayor la... A mayor la sensibilidad, más riesgo de complicaciones. Un paciente que, por ejemplo, tiene, subamos en los inmunopack, que lo hacen de 1 al 5, alguien que tiene una sensibilidad tipo 3, es un paciente que probablemente pueda tolerar en dosis bajas a X medicamento, X alimento, un par de veces por semana, pero no todos los días. Pero el que son 4 y 5, dígale adiós, porque se expone a cosas riesgosas. ¿Y el tratamiento implica no consumir ese alimento en particular o algo más? ¿Tiene que tomar algún medicamento? Esto, Randall, esto es como, imaginémonos que esto es el disco de la cocina. Yo puse la mano y me quemé. Entonces, ¿qué? Pongamos esta mano. Me puse la mano y me quemé. Salgo con la quemadura y me pongo una muy buena crema, la mejor crema del mundo para la quemadura. Pero si vuelvo a poner la mano en el disco, la crema no me hace inmune a eso. Que entonces, cuando nosotros tenemos una reacción de sensibilidad, sea gluten o alguna de las cosas que hemos mencionado, evidentemente lo que hay que hacer es quitar lo que nos desencadena ese cuadro. Por eso es que cuando hablábamos de la dieta FODMAP, que es para síndrome de intestino irritable, pues hay que tratar de evitar lo que uno generalmente desencadena eso. En las intolerancias alimentarias vamos exactamente a lo mismo, hay que evitarlos. Ahora, hay que evitar a toda costa tener contacto con el alimento o el producto que me provoca la reacción, pero ¿qué pasa cuando a veces uno va a algún lugar y hay un ingrediente metido dentro de la receta o de lo que yo me estoy preparando, de lo que me voy a comer, que no me cuentan, por ejemplo, y resulta que ahí está? Te voy a poner otro ejemplo personal. No, en serio, y le agradezco mucho que se abra y que nos cuente su situación, porque creo que eso nos ilustra montones. Estábamos en un congreso de cardiología en Argentina hace como un año. Y entonces estábamos reunidos en mesas de 10 personas. 10 éramos como, era de toda gente de toda Latinoamérica. En la mesa de nosotros habían 10 personas.
en una clínica privada, y entonces ya el almuerzo lo sirvieron en las mesas mientras escuchábamos la charla. Cuando llegó el almuerzo, llegó una crema riquísima, se veía preciosa, amarilla, lindísima, parecía de maíz. Le pregunto yo, delante de todo el mundo, mire, ¿eso tiene leche? Y me dice, no, no tiene leche, es maíz molido. Y, está bien, serán puro maíz molido y no sé qué le echarán, pero ¿está segura que no tiene leche? Vea que yo no tolero la leche. Me juró y me perjuró que no tenía leche. Y claro, venga para acá la leche. Vénganos en tu reino. Vénganos en tu reino. 10 minutos después estaban acostado yo en la cama de hemodinamia, porque era una clínica privada. Me querían entubar porque no podía respirar. Me pusieron adrenalina y un montón de cosas para tratar el shock que me dio. Doctor, evidentemente tenía leche como ingrediente, ¿o qué era? ¿En una mínima cantidad o qué? Tenía leche. La otra muchacha que era de un catering no sabía que eso tenía leche. En serio, porque yo sé incluso de gente, por ejemplo, que ni siquiera es que se trate del ingrediente que esté presente en la receta, sino que a lo mejor hicieron algo con leche en la olla y ahí mismo hicieron la siguiente preparación, y entonces el resto que quedó, digamos, en el artefacto ya me afecta. Depende del grado de sensibilidad. Eso es más válido sobre todo para la gente que tiene enfermedad celíaca. En la enfermedad celíaca sí hay que cocinar por aparte. O los que son alérgicos a los mariscos, por ejemplo. O los mariscos, ¿verdad? O sea, si el camarón y todo camarones, eso. Así, pero es horrible porque la gente piensa que es simplemente la pancita. Sí, pancita se me inflamó, diarrea, que voy al baño, no. Sentir que te estás ahogando, que no puedes respirar y toda la cosa, y te siente la muerte inminente, es una cosa seria. Claro, no. Entonces ya uno aprende a que dice, yo tengo que evitarlo. Vos me verás y yo nada que tenga leche. Es que insisto, en su casa usted lo controla mucho mejor. Claro, sí. ¿Verdad? Porque todos en su casa saben, y me imagino que la gente que prepara la comida en su casa sabrá, usted tendrá el cuidado a la hora de preparar sus alimentos, pero cuando uno sale... Ese es el asunto, pero es que estás en manos de alguien más que no. Ahí hay que aprender a explicarle, mire, desde el principio explicarme, yo tengo sensibilidad a tal cosa, no debe llevar ese tipo de cosas. Qué interesante. Porque a veces uno siente simplemente la distensión, pero no sabe hasta dónde va a llegar el proceso. Claro. Entonces es una de las cosas. También faltan otras causas de colitis importantes. Sí, y también nos falta tiempo. Vamos a ver. Sí. Vea, hay una pregunta de Lindsay Cordero, que creo que está haciendo fila hace rato para que la veamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Lindsay Cordero, soy de Moravia. Por muchos años he padecido problemas estomacales, inflamación, dolor, diarrea, soy intolerante a la lactosa. Se me ha hecho gastros y todo ha salido bien. No sé si será hereditario. Me gustaría que me ayudaran para ver qué productos puedo consumir para mejorar mi estómago. Muchas gracias. Bueno, aquí es importante, ella dice que tiene intolerancia a la lactosa, evidentemente vamos a lo mismo, tiene que evitar todos los derivados lácteos porque generalmente esto le van a generar sintomatología y ella lo sabe. El problema es que si uno anda antojado y va a seguir con síntomas por más que quiera, es el ejemplo de la mano quemada, ¿verdad? El disco. Bueno, entonces debe evitar eso. También la dieta FODMAP también le puede ayudar montones y evidentemente ver si hay otras causas, porque a veces uno se casa también con un solo diagnóstico, en el sentido de decir, mire, todo es intolerancia a la lactosa, pero ella también puede tener un síndrome de intestino irritable de fondo serio y existen medicamentos para ayudar con el síndrome de intestino irritable. Ok, doctor, hablamos de la enfermedad de Cusi. La enfermedad de Crohn. De Crohn. De las intolerancias alimentarias. De las colitis infecciosas, donde está la amibiana y donde está ¿cómo se llama? La colitis pseudomembranosa. ¿Qué nos falta? Nos falta la colitis isquémica, que eso es importante. ¿Qué es isquemia? Isquemia quiere decir que hay disminución del flujo sanguíneo arterial. Todo nuestro organismo tiene abastecimiento de sangre por arterias. Hay arterias que le dan sangre al corazón. Cuando estas arterias se vuelven rígidas, tortuosas, menos elásticas, la capacidad de sangre que pasa por esas arterias es menor. Si es a corazón, puede generar un infarto cardíaco, un infarto agudo del miocardio que se llama. Pero el intestino también tiene
tiende a tener arterias que pueden ser obstruidas y entonces el flujo a determinadas zonas del intestino puede estar comprometido. Esto se llama colitis isquémica. Es como decir tener enfermedad coronaria, aunque no se aplica el término coronaria, pero a nivel intestinal. Y produce exactamente lo mismo, una disminución del flujo que se manifiesta por dolor, por distensión, inclusive puede llegar a grados extremos que se llaman necrosis, es decir, una zona del intestino que muere porque no tiene un abastecimiento de sangre adecuado. Y este tipo de colitis de tipo isquémico son frecuentes en pacientes adultos mayores, sobre todo ya después de los 65 años, es un paciente que empieza con dolor importante a nivel abdominal y que tiene factores de riesgo como fumado, diabético e hipertenso, debería uno pensar en una colitis isquémica, que se puede complicar fácilmente porque no solamente es que se perdió el aporte de sangre al intestino, sino también que se puede perforar y producir lo que se llama una colitis tóxica, que es peor. Es decir, hizo una microperitonitis producto de la perforación intestinal secundario a una colitis isquémica. Muy bien, vea, Esther Gutiérrez dice que ella tiene un sobrinito de 10 años que le están colocando antibiótico cada 8 horas en la vía, o sea, directamente en la vena, y el chiquito se queja de que le duele mucho el estómago, también está estreñido, le están dando un aceite mineral en ayudas para que le ayuden algo, pero le pregunta si hay algo que le puedan dar para ayudarle con su problema estomacal. Yo sé que a veces cuando a uno le mandan tratamiento con antibiótico, también le mandan cositas para fortalecer el estómago, ¿no? Probióticos. Probióticos, exactamente, para ayudar a toda la probiota o la macrobiota, se llama ahora, ¿verdad? Macrobiota, sí. Intestinal. ¿Qué podemos ayudarle al niño? Dos cosillas. ¿Cómo podemos? Recordemos lo que dijimos al principio, la exposición a antibióticos puede favorecer la proliferación de otro tipo de agentes, como puede ser el Clostridium difficile. Entonces un paciente que ya está empezando con dolor abdominal y sobre todo si ya tiene algo de sangrado, es mejor estudiarlo por la posibilidad de una colitis pseudomembranosa. Perdón, ¿cuánto es lo máximo que debería una persona tomar antibiótico? Es que eso es muy variable. Depende. Eso es muy variable. Por ejemplo, si estás hablando de una infección común y silvestre, el promedio anda entre 5 y 7 días. Pero si el paciente tiene, por ejemplo, una prostatitis, el paciente puede llevarse 8 o 12 semanas tomando antibiótico. Entonces, todo depende. Sí, o si tiene una osteomelitis, ahí se puede llevar meses tomando antibióticos. Entonces, este tipo de pacientes es importante cubrirlos con protectores gástricos, darles medicamentos que mejoren la flora intestinal y estar atento a signos de alarma, como pueden ser la fiebre, la pérdida de peso o la diarrea sanguinolenta. Perfecto. Y creo que tenemos un video más con... será Nubia de Ciudad Quesada, creo, si no me equivoco. Generalmente responde por el uso de probióticos. Buenos días, mi nombre es Nubia, hablo de Ciudad Quesada. Mi pregunta es la siguiente: mi esposo mantiene el estómago, se le está distensionando mucho y dice que tiene mucho, que se siente muy lleno, que tiene mucha llenura, casi no come. En realidad a veces se toma tal vez un poquito de café y ya está demasiado lleno y no vuelve a comer en todo el día. Lo que sí tiene es que come mucho dulce, confites y mucho dulce. Gracias, buen día. ¿Qué? Gracias a usted, doña Nubia. Bueno, aquí puede haber varias cosas. Uno, recordemos que los dulces también favorecen fermentación bacteriana y dentro de esa famosa dieta están restringidos porque favorece que haya más producción de gas. Pero también es importante recordar que otra cosa que nos faltó es mencionar los divertículos. Recordemos que los divertículos son como saquitos que se forman en el intestino y en esos saquitos se deposita materia fecal y donde se deposita materia fecal hay fermentación bacteriana y produce dolor y distensión. Entonces, sobre todo en personas que pasan de los 50 años, que tienen dolor abdominal, que tienen fiebre, que tienen distensión, que tienen episodios a repetición, una de las posibilidades es que tengan una diverticulosis, que es la condición de tener divertículos, o que ya estén inflamados y ya se llama diverticulitis. ¿Y eso se cura, se quita o recibe tratamiento para controlarlo? Entonces, el paciente que tiene divertículos, el tratamiento usualmente es sintomático, es decir, antibióticos no absorbibles, se le dan antibióticos generalmente vía oral, que no se van a absorber, sino que se quedan en el intestino y que lo que hacen es barrer la proliferación de bacterias, matar ese montón de bacterias que quedan a nivel intestinal para que no haya más fermentación. La otra es una dieta adecuada en la cual tengo un buen tránsito intestinal, evitar las semillas, porque las semillas agravan los cuadros,
evitar los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios agravan los cuadros de diverticulitis y se maneja sintomatológicamente. Ya en casos severos de diverticulitis que tengan perforación, que tengan sangrados masivos, el médico discute la posibilidad de hacer hemicolectomía, es decir, quitar la porción más afectada que tiene divertículos. Pero los divertículos por sí solos no se curan. Perfecto. Doctor, la pregunta más importante del programa. ¿Dónde compró esas medias? No, en serio, están preguntando. Hay un televidente que acaba de preguntarme, dice, dígale al doctor que dónde compró las medias, que me parecen muy bonitas. Estas medias, estamos usando una marca que se llama Happy Socks. Ah, medias felices. Medias felices, sí. Se llama Happy Socks. Muchas tiendas las consiguen. Doctor. Muy bonitas. Lo felicito de verdad porque siempre viene usted con el detalle de las medias bien estudiado. Ahí están los números de teléfono del doctor Manuel Rojas, que es internista. Se los repaso. 2248-0000 y el WhatsApp 8843-7000. Por supuesto que lo de las medias es con todo respeto y es No. muy lindas, ¿verdad? Muchas gracias. Por aquello. También el doctor pone a su disposición un correo electrónico, ¿verdad? Que se llama preguntasdepacientes@gmail.com. Y si quieren buscar la dieta, búsquenla así en Rojas Medical Center. Así se consigue en Facebook. ¿En Facebook o en Instagram? Instagram, Rojas Medical Center. Ahí va a estar después de las 10:30 la dieta. Perfecto, para que estén pendientes. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación, de verdad. Y gracias a todos los que hicieron preguntas, porque como siempre les digo, sus preguntas enriquecen estas conversaciones que tenemos con los profesionales que invitamos. Muchas gracias por haberle prestado atención a este segmento.